Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana. Ayer, en pleno metro Mixcoac, así es, en pleno metro de la Ciudad de México, se llevó a cabo un torneo de ajedrez de cara a lo que será la Copa Independencia. La Ciudad de México es una de las potencias en nuestro país en cuanto a talentos en el ajedrez. Desde que el sistema de transporte colectivo Metro inició con el programa de ajedrez los domingos en diferentes estaciones de la red de transporte, se han realizado diferentes torneos para descubrir y seguir apoyando a los grandes talentos. Es por eso que este domingo se llevó a cabo en la estación Mixcoac de la línea 12 el torneo selectivo de la Ciudad de México rumbo a la Sexta Copa Independencia 2017, el torneo más importante de la ciudad, donde participan exponentes internacionales. Ahorita, por ejemplo, lo que tenemos no es uno de los torneos cotidianos que se realizan todos los domingos, sino es un torneo que es selectivo rumbo a un torneo importante en la ciudad que se llama Copa Independencia 2017. Este torneo es el torneo más importante de la ciudad en cuanto a jugadores internacionales se refiere. El día de hoy se clasifican 4 jugadores rumbo al torneo. Niños, jóvenes y adultos participaron en este torneo, donde mostraron cada una de sus habilidades, estrategias, pero sobre todo su análisis para hacer jaque mate en este torneo. La gente deberá practicarlo porque eso aumenta su inteligencia, porque tienes que pensar mucho y pensar muchas jugadas, todas las variantes que te pueda hacer tu rival, si te va a matar o no. Al final, el primer lugar de cada categoría aseguró su lugar en la Copa Independencia 2017, que se realizará en el mes de octubre en la Ciudad de México. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Fin de semana como siempre, como todos los fines de semana, de carreras en la Ciudad de México. ¿Cuál le tocó? Ahora pasó de la Reforma, justo esta. Como cada domingo, Paseo de la Reforma se viste con una carrera atlética, y este fin de semana, más de 4,000 personas disfrutaron de la primera edición de la carrera 15 años seguros. En esta ocasión, la carrera dio inicio a la altura del Museo Tamayo, dividiéndose en 2 distancias, los tradicionales 5 y 10 kilómetros. Los participantes recorrieron una de las rutas más conocidas por los runners, la avenida Paseo de la Reforma, donde familias, amigos y personas de todas las edades disfrutaron de una carrera muy familiar. Al final, los primeros en cruzar la meta recibieron un trofeo, así como un monedero electrónico. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Los 8 mejores tenistas jóvenes, casi niños, jóvenes y niñas, niños y niñas entre los 2 y los 14 años de edad que surgieron precisamente del proyecto de la Academia CONADE de tenis, estuvieron este fin de semana concentrados en la Ciudad de México. Los 8 tenistas jóvenes entre 12 y 14 años de edad, mejores rankeados del país, estuvieron en la Ciudad de México como parte del primer campamento de tenis para aspirantes a la Academia CONADE. Durante 3 días, niños y niñas de diferentes puntos de la República se concentraron y entrenaron en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, en la capital del país. Organizado por la Federación Mexicana de Tenis y CONADE, el campamento consistió en alojamiento, comida, 2 entrenamientos diarios y charlas con especialistas en psicología deportiva. Actividades que son encabezadas por el director de la disciplina del CENAR y extenista profesional australiano Chris Letcher, así como su equipo de entrenadores Marcelo Amador, Miguel Ortega y Eddie Urbanek. Vianey Zárate, 21 Noticias. Actividad de la Copa Oro de este domingo. México le gana 2-0 a Curazao y se califica a la siguiente ronda, la ronda de los cuartos de final del torneo. Enfrentará a Honduras en Arizona. En el otro partido, Jamaica y El Salvador empataron a un gol. Acá, bueno, para variar, ya no es noticia, 10 cambios de Juan Carlos Osorio en la alineación respecto al partido pasado. Sufrió muchísimo con Curazao, que si los caribeños hubieran metido una de las tantísimas oportunidades que tuvieron, pues la suerte hubiera sido diferente. Las críticas sobre el trabajo del colombiano siguen todas justificadas y muy fuertes. Este equipo no tiene un rostro, no tiene un sistema.
Es de veras un aquelarre lo que está pasando con la selección nacional. Sin embargo, los números lo siguen respaldando. 2 derrotas durante todo su proceso, pero no comulga o sea, es una realidad. Los resultados ahí están, pero a nadie le gusta cómo juega esta selección nacional. Y de verdad, Juan, que se siguen jugando así, el papel en Rusia 2018 va a ser lo mismo de siempre o hasta peor, ¿eh? Cuando los resultados no reflejan entonces. No reflejan en realidad lo que está pasando con este equipo. Se habla de que es el equipo B. No puedes llamarle equipo B, un equipo que está formado por los mejores jugadores de la liga local, ¿no? Porque entonces estarías menospreciando lo que pasa acá en México. No, la verdad es que está muy mal el equipo mexicano.